Bien. Bien, chiquillos. Como les estábamos diciendo, el objetivo de hoy día, por lo menos, en esta clase, es llegar a lo que es el pago del impuesto, o sea, conectar al contribuyente con el servicio de impuestos internos y a su vez con el banco para que se materialice, para que se concrete el pago de los impuestos de esta persona. Es la misma persona que estábamos viendo el día de ayer, en donde nosotros le habíamos intervenido el formulario. ¿Se acuerdan? O sea, más que intervenido, habíamos modificado la información que tenía el formulario. ¿Alguien se acuerda qué información trae el formulario que nosotros íbamos a modificar? Hicimos dos modificaciones en el formulario de ayer. ¿Se acuerdan qué modificaciones eran? ¿Qué pasaba ayer, por ejemplo, con las facturas? ¿Qué tenía que hacer el contribuyente cuando revisaba las facturas del contribuyente? O sea, ¿qué tenía que hacer el contador cuando revisaba las facturas que le llegaban a su cliente, al contribuyente? Buscarla ahí en la página. Ya, buscarla en la página y determinar que todas las facturas fueran, digamos, del giro. Es decir, que la misión del contador en este caso es identificar que todas las facturas que se rebajan pertenezcan al giro comercial de la empresa o se consideren gastos necesarios para producir la renta. ¿Qué significa esto de gastos necesarios para producir la renta? Significa de que hay facturas que no están relacionadas propiamente tal con el giro, pero sí se consideran facturas necesarias para la gestión del negocio. Por ejemplo, este contribuyente que vendía telas, este señor, por ejemplo, vende telas, ¿ya? Y, y como vende telas, por supuesto que compra telas, ya compra todo tipo de géneros, etcétera, etcétera. Pero este contribuyente también, por ejemplo, eh, puede comprar, eh, puede comprar hojas para la impresora, ¿cierto? O puede comprar un computador, o puede comprar, por ejemplo, con todo lo que está pasando ahora, y él tiene algunos ventanales, puede comprar madera para proteger esas ventanas, que fue lo que hizo ayer. ¿Se acuerdan que ayer nosotros teníamos claro que este contribuyente eh, había comprado en Easy unas planchas de madera? ¿Se acuerdan o no? Y esas planchas de madera se consideran gastos necesarios para producir la renta. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con el negocio y que no sea propiamente mercadería, se van a considerar gastos necesarios para producir la renta. Ya en este caso, había dos situaciones que revisar con respecto a la compra de maderas. Una era dejarla como gasto general para efectos de clasificación en el libro de compras, y la otra era eh, sacarla de compras del giro de acuerdo a lo que informaba el Servicio de Impuestos Internos y dejarla como compras de supermercado. ¿Ya? Y esa es la parte que ayer estábamos ingresando. Habíamos ingresado al formulario 29 porque lo estábamos modificando y íbamos a dejar, por ejemplo, esa compra como supermercado y lo estábamos chequeando en el formulario 29. ¿Estamos, chiquillos? ¿Hasta ahora alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Quiénes son los que están, Christopher? Tengo a Jamima, Amanda, Elías, Scarlett, Brandon y Christopher. Ya, seleccionábamos el mes. Verificábamos las facturas. ¿Se acuerdan que aquí estaban todas las facturas? Fíjense en este número. Tenemos 34 facturas en compras y tenemos dos notas de crédito en compras.
¿ya? Luego, el servicio a los contribuyentes hoy en día les prepara una propuesta, o sea, el servicio tiene la propuesta acá, pero recuerden que esta propuesta no se puede materializar, no se puede ocupar si nosotros previamente no hacemos lo que hicimos ayer. ¿Y qué hicimos ayer? Ingresamos las boletas de venta de este contribuyente y también ingresamos esta información. Ingresamos los comprobantes de pago electrónico, o sea, todas estas ventas que el contribuyente hace con Transbank, se ingresan aparte y de esta manera nosotros vamos alimentando la información que tenía el servicio. El servicio solamente tenía las facturas que había emitido el contribuyente y que quedan grabadas, digamos, en la página de este contribuyente y las notas de crédito que había emitido. Pero como no tenía información sobre las boletas y los comprobantes electrónicos, ya nosotros los ingresamos. ¿Ya? Por lo tanto, ahí seguimos con la propuesta. Esperamos la propuesta. Recuerden que esto estaba como bien lento. ¿Ya? Nos pregunta, mes de mayo, aceptamos. ¿Ya? Aquí nos pregunta, digamos, si quiere que nosotros recibamos mensajes o notificaciones por correo electrónico. ¿Ya? Ahí le decimos que recordar más tarde. ¿Alguno de ustedes se recuerda por qué no tenemos realizado, por ejemplo, el asistente de los pagos provisionales mensuales? Porque aquí, por ejemplo, se ve que está realizado la información de las boletas, donde están las boletas y los comprobantes Transbank, y las boletas de honorario, que también la habíamos revisado, que era una boleta del contador. ¿Alguien se acuerda por qué no habíamos realizado o por qué no habíamos aceptado, mejor dicho, el PPM que nos proponía el servicio? ¿Se acuerdan o no, chiquillos, por qué lo habíamos hecho? Michelle, ¿te acuerdas? Amanda, ¿estás por ahí? Tampoco se acuerda Amanda. Bien. No habíamos aceptado el pago del PPM o el PPM que proponía el Servicio de Impuestos Internos porque era muy bajo. Y este contribuyente no quiere, por ejemplo, pagar poco PPM porque cuando llegue el mes de abril, al momento de determinar su impuesto a la renta, iba a figurar con pérdida. O sea, iba a figurar con utilidad y por lo tanto la diferencia a pagar iba a ser mayor. Así que él quiere ir pagando todos los meses el 2% de PPM y no el 0,25 que le propone el servicio. Ya, y aquí le dice el servicio, ¿ven? Que la propuesta está generada con la información que se ha ingresado. Confirmamos que no hay información y continuamos con la declaración. Y me parece que en esta oportunidad vamos a tener que volver a ingresar los datos al formulario porque ayer cuando estábamos haciéndolo había quedado detenido el proceso y yo también no continué para que ustedes presenciaran el pago. Ya recuerden que se les dijo que de acuerdo a todo lo que está sucediendo por el tema de la pandemia, el Servicio de Impuestos Internos, que es regido por el Ministerio de Hacienda, ¿ya? O mejor dicho, el Servicio de Impuestos Internos depende del Ministerio de Hacienda, eh, a raíz de todo lo que está pasando, han entregado cierta facilidad a los contribuyentes para el cumplimiento del pago de los impuestos. Por ejemplo, los contribuyentes que no están en condiciones de pagar el monto del IVA, solamente del IVA, aquí no se considera ni PPM, ni retención, ni impuesto único, ni nada de eso, solamente por el IVA. Aquellos que estén complicados pueden optar a pagarlo en 12 cuotas sin intereses, ya por las declaraciones correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo. Se supone que si esto continúa, a lo mejor lo extienden hasta junio, julio, ya, pero hasta ahora, por ejemplo, hasta este mes de mayo, los contribuyentes pueden pagar el IVA en 12 cuotas sin intereses. Ahí es lo mismo.
Y ahora vamos a ver, por ejemplo, lo que nos ofrecía el servicio. Teníamos ahí entonces, ingresamos la factura por gastos generales y nos alcanzó a modificar el PPM. Y recuerden que habíamos dicho ayer, o sea, el servicio a nosotros nos propone esta declaración, nos propone este pago de PPM. Pero si el contribuyente, por ejemplo, no está de acuerdo con alguna de las informaciones que aquí aparecen, tenía la opción de ingresar los datos por su propia cuenta. Y al ingresar los datos por su propia cuenta, significa que el contribuyente va a hacer algunas modificaciones. Y lo que se les comentaba, estas modificaciones siempre tienen que ser con apego a la ley. No podemos ingresar ningún dato falso o sin respaldo al formulario 29. Ya, cualquier falsedad con respecto a la información tributaria ya se penaliza y en algunos casos hasta con pena de cárcel. Ya, nosotros nos podemos equivocar en la confección del formulario 29 y puede que ese error sea un error involuntario. En ese caso, el Servicio de Impuestos Internos nos revisa y nos cobra las diferencias de impuestos con las multas e intereses que corresponden. Pero si el servicio llega a detectar que nosotros estamos ingresando una información maliciosa con la finalidad de rebajar los impuestos, ¿ya? El servicio ahí en ese minuto hasta se puede querellar y el contribuyente puede pagar hasta con cárcel el procedimiento que tuvo. Por eso siempre nosotros, los profesores, les recomendamos a los alumnos que nunca ingresen una información que no tenga respaldo y menos aún una información que sabiéndose errónea ya se ingrese con la finalidad de rebajar los impuestos. La honestidad en este tema de la tributación es ante todo. Repito, nos podemos equivocar, ya, y si nos equivocamos, se rectifica, pero nunca ingresar intencionalmente un dato que no corresponda. Ya, entonces, aquí nosotros teníamos la declaración de impuestos. Este es el formulario 29 que ustedes conocen ya en el colegio, que lo han visto en papel. Ahora nosotros lo vamos a llenar con la información que corresponde. Recuerde que la información para ingresar los datos al formulario 29 siempre debe provenir de un resumen. El resumen que prepara el contribuyente, este resumen, por ejemplo, sobre todo esta empresa que tiene una casa matriz y una sucursal, no es opcional. El Servicio de Impuestos Internos, a través de circulares u oficios, obliga al contribuyente a tener este resumen de respaldo en cuanto a la información que se ingresó al formulario 29. Repito, este trabajo, la confección de este resumen, no es opcional, es obligatorio. ¿Ya? ¿Estamos? Ingresamos entonces la información. Ya recuerden que la estábamos sacando del resumen y que este resumen también yo lo tengo en el libro, o sea, es obligación que este resumen esté en el libro. Ya, lo vamos a dejar hasta ahí por mientras.